El desgaste de la columna no es una enfermedad repentina, sino un proceso gradual en el que las estructuras de la columna, como los discos, las articulaciones, van perdiendo flexibilidad y también resistencia. Este desgaste puede manifestarse con un dolor en la espalda, rigidez también al levantarnos, molestias en el cuello o incluso en la zona lumbar. También el dolor que se irradia hacia brazos o piernas. ¿Le ha ocurrido? No todas las personas con desgaste presentan dolor constante, por lo que es importante no ignorar las señales que nos está dando nuestro cuerpo. Pero ¿cuál es el manejo adecuado cuando hay síntomas o hay una predisposición a padecerlo? Justo ese es el tema que vamos a tratar durante esta cita médica aquí en Los Doctores, 10 con un minuto de la mañana. Bienvenidos, mi nombre es Jennifer Segura y qué gusto poderles acompañar durante toda esta entrevista y este espacio dedicado, por supuesto, a empoderarnos sobre nuestra salud. Vamos de una vez a conocer quién es el experto que nos acompaña. Francisco Gutiérrez Durán es médico y neurocirujano graduado de la Universidad de Costa Rica. El doctor Gutiérrez es especialista en enfermedades de la columna vertebral y tumores de cráneo. Fue gestor de la unidad de cirugía de columna del Hospital Calderón Guardia, donde trabajó 13 años y actualmente labora en hospitales privados. También fue profesor de especialidades médicas en la UCIMED, la Universidad de Costa Rica y Sendeis de la Caja Costarricense de Seguro Social. Doctor Gutiérrez, como siempre, un placer que usted nos acompañe aquí. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Jennifer? Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí nuevamente. Doctor, hablemos de desgaste de columna. ¿A qué se refiere el desgaste si nos ponemos a hablar, por ejemplo, de esos dolores que a veces podrían hasta ser musculares? ¿Cómo lo diferenciamos? Claro, este tema es muy bonito porque es muy frecuente, ¿verdad? Es una de las consultas número 1 en columna. Cuando la gente te llega a consultar por un desgaste en la columna, hay que entender varias cosas y puntos que hay que ir como desmenuzando. Número 1, desgaste vamos a tener todos, especialmente con la edad vamos teniendo desgastes que simplemente es como cuando tenemos arruguitas, canas. Es un proceso de envejecimiento que vas teniendo con el paso del tiempo y la columna también lo va sufriendo. Entonces, desgaste es algo que todos vamos a tener siempre, especialmente cuando ya estamos por arriba de los 40 años, ya es más evidente imaginológicamente, en imágenes, pero es un proceso normal, entonces no hay que asustarse. El término médico que se va a ver en un reporte se llama espondiloartrosis. Espondiloartrosis es la forma, digamos, de la terminología médica para decir que las vértebras tienen ya unos piquitos, que los discos están abombados, que ya eso se llama discartrosis, que eso no necesariamente implica dolor o no necesariamente implica menos que tienes que operarte. Simplemente es un proceso completamente esperable que va sucediendo con el tiempo y que diferentes hábitos que vamos a ir conversando durante la entrevista son los responsables de que eso a veces sea más o menos y que ese proceso se acelere, ¿verdad? Que eso es importante. Espondiloartrosis. Correcto, ese es el término correcto de que la gente consulta. Doctor, busqué esto en ChatGPT, ¿verdad? Que ahora es la forma de buscarlo, o Google, y lo busqué y dice que puede ser esto. Bueno, espondiloartrosis es simplemente la forma médica de decir desgaste de columna, sin que eso implique que tienes un nervio prensado, sin que eso implique que tienes una escoliosis. Por ejemplo, la gente que tiene escoliosis no necesariamente tiene espondiloartrosis, nada más que aceleran su proceso de espondiloartrosis. Doctor, ¿le molestaría si nos ponemos de pie brevemente? Claro. Nada más, aprovechando que tenemos acá el tema de la columna, ¿dónde se da más frecuentemente ese desgaste? Ok, puede suceder en cualquier parte de la columna y dependiendo de varios factores se puede acelerar o más. Pero hay dos puntos que son los más frecuentes. Uno es en la base cervical del cuello, acá. Justo entre C5, C6 y C6, C7, que son las últimas cervicales, es de los sitios más frecuentes. Y los otros dos sitios son los últimos dos espacios intervertebrales de las lumbares. El L4, L5 y el L5, S1 son los que más frecuentemente tienen desgaste porque son los sitios donde tenemos el 80% del rango de flexo-extensión del cuello sucede allí. Y lo mismo en la zona lumbar, el 80% del movimiento de la zona lumbar, a pesar de que hay 5 vértebras, depende de estas dos la mayoría del movimiento. Entonces, al estar sometidas a mayor estrés, pues naturalmente es donde sucede primero el desgaste y donde frecuentemente vemos, por ejemplo, en gente joven que el disquillo ya está negrito. Entonces ya no es un disco hidratado, ya no se ve el centro blanco, que es lo normal en una resonancia, sino que ya vemos que el disco se va poniendo negro y eso es simplemente que se empieza a deshidratar. Un proceso natural de desgaste que es por usarlo, digámoslo así, es un desgaste por uso, es algo completamente normal. Si el desgaste, si gusta nos sentamos, doctor, si el desgaste no me va a generar en primera instancia dolor, ¿cómo puedo evitar llegar, por ejemplo, a una hernia de disco?
Ahí es donde es lo importante de la entrevista, claro. El desgaste como tal es natural, sin embargo, si usted no se cuida y deja que el desgaste progrese, esto puede evolucionar y ya comienzas a que esa discartrosis, por ejemplo, ese disquillo que ya se ve negrito, comienza a bombarse y se te hace una hernia y te puede pensar un nervio, entonces ya te va a dar una ciática. Y ahí la cosa cambia, ya no es un desgaste, ya es una hernia. Entonces, los factores que influyen a que la espondiloartrosis o el desgaste progrese a problemas mayores incluyen, número 1, el sedentarismo. Recordad que la columna, así como la vemos en esta imagen, es una estructura ósea donde tenemos entre hueso y hueso un disco, pero todo esto está recubierto de ligamentos y de un sistema muscular perfectamente hecho que viene conectado desde arriba en la cabeza, pasa por el cuello y llega hasta la parte de abajo. Entonces todo está conectado y ese sistema muscular es el que hace que protejas tu columna. Entonces el sedentarismo está asociado a que ese desgaste se acelera. Entonces las personas que no hacen ejercicios, que ese músculo está muy debilitado y ojalá le asociemos el sobrepeso, que viene muy de la mano con ese sedentarismo, hace que recargues más tu columna. Entonces al tener más peso sobre tu columna, el peso directo va a acelerar el proceso de desgaste. No es lo mismo que el músculo tenga un buen tono muscular y eso es lo que se usaba antes, por ejemplo, que le mandaban a la gente una faja. Entonces la gente antes se fajaba y lo que le daba era un soporte a la columna. Eso está perfecto, pero tenemos que hacerlo con nuestro sistema muscular, porque esas fajas lo que hacían era que al apretar la espalda, te va a dar soporte a la espalda y por eso alivia, pero no es la solución a largo plazo. Si te quitas ese corsé, por ejemplo, te va a doler más después, porque el músculo al tener un corsé más bien descansa. Entonces ese sistema muscular tiene que estar activo. El sobrepeso es el otro factor que es muy frecuentemente asociado, que va de la mano con este sedentarismo. Y por supuesto que vamos a conversar, ¿verdad? Hay trabajos específicos que ya pueden tener un impacto directo en lo que es la columna vertebral y que aceleran ese proceso de desgaste. Por ejemplo, la gente que trabaja en la forma física, como las personas que trabajan en bananeras, en fincas, todos los que implican alzar peso, construcción, bodegas, están más sometidos a estrés. Por eso es que ellos por ley tienen que utilizar ciertos cinturones y todo, claro, para poder darle un poquito más de soporte. Pero es importantísimo que este tipo de paciente tenga una parte de ejercicio donde puedan enfocarse y darle un poco más de fortalecimiento porque están sometidos a mayor estrés. Entonces, esto y por supuesto, factores genéticos que son los únicos que no controlamos. Porque si hemos visto, ¿verdad? Que, ay, doctor, mi abuelita tenía un problema en la columna, luego mi papá también tenía otro, y mis tíos. ¿Es y ahora hereditario nosotros. también? Tiene un factor genético que ese no lo puedes controlar, pero puedes enlentecer ese proceso con factores que tú puedes controlar, que son básicamente ejercicio y trabajar la movilidad, ¿verdad? Porque también las personas que no se mueven mucho y que solo hacen ejercicio, por ejemplo, y solo haces pesas, tienes muy poco rango de movilidad. Entonces tienes que trabajar también la flexibilidad, que eso ayuda mucho. Importantísimo. Bueno, también importante recordarles que si ustedes quieren ya ir alistando sus consultas, pueden hacérnoslas llegar a través de nuestro WhatsApp, que aparece en este momento en su pantalla, 6477-7778. Vaya escribiéndonos que ya casi viene el consultorio. Antes de pasar justamente a esta etapa, doctor, ¿qué le parece si hablamos del diagnóstico? Si yo quiero entender cómo está mi columna de manera preventiva, ¿qué debo hacer? ¿Qué tipo de exámenes me van a enviar? Ok, podemos determinar en qué estado está un paciente. Hay varias técnicas. La forma más sencilla, primero es entrevistando, viendo cuántas veces a la semana molesta la espalda, qué actividades hace la persona en la rutina, ¿verdad? Especialmente en amas de casa, qué tanto hace oficio, etc. Y de ahí existen exámenes sencillos como una radiografía. En una radiografía nos va a decir mucho de la parte ósea, no nos va a ver discos intervertebrales, la radiografía es para ver hueso, pero sí nos puede decir, por ejemplo, si entre vértebra y vértebra ya hay un espacio que cayó, entonces ya eso habla que indirectamente sabemos que hay un disco que perdió altura, entonces ya sabemos que ahí de fijo hay algo. Podemos ver los famosos picos de Lora, que esos se llaman osteofitos, que es parte del proceso de espondiloartrosis, que eso habla de que hay un estrés del hueso y que el hueso se ha remodelado y ha fabricado piquitos en defensa, como un callo, eso es como un callo óseo simplemente. Y la radiografía también muestra si ese desgaste ya ha evolucionado a una listesis, que es simplemente que en vez de venir una vértebra sobre otra, de la vértebra se empieza a luxar. Entonces nos permite ver un montón de datos que una simple radiografía, que es el método rápido, barato, a la mano en todo lado, podemos determinar qué tan avanzado está el proceso.
Si quieres verlo ya con más detalle, está indicado, puedes hacer una tomografía, pero idealmente una resonancia es la que nos va a dar como con más detalle, porque ya la resonancia ve todo menos lo óseo. Entonces complementas lo óseo de una radiografía con una resonancia y ya puedes ver sistemas ligamentarios, discos intervertebrales, etc. Hay buenas noticias dentro de esto en el momento en el que uno recibe este diagnóstico y te dicen, sobre todo nos comentaba usted después de los 40 años, tenés desgaste de columna. ¿Qué puedo hacer? Usted hablaba de, por ejemplo, el sobrepeso. Si yo empiezo a bajar de peso, así sean un par de kilitos, voy a empezar a sentir la diferencia también pensando en este alivio que tal vez muchas personas en nuestra audiencia están buscando. Bueno, qué dicha que tocaste ese tema porque eso es un tema pivote en desgastes de columna. El beneficio de poder diagnosticar con exámenes, que hay que hacer pues el tiempo, la inversión, es que nos dicen dónde estamos, porque a ciegas es muy difícil solo tratar dolor, porque el dolor lo tratas con un poquito de terapia física, analgésicos, pero esos son cíclicos, entonces pasas bien un tiempo, luego vuelve el dolor, luego pasas bien, entonces cuando ya uno sabe en qué punto está el paciente, ya puede dar medidas específicas. Entonces, por ejemplo, el peso, que es uno de los factores importantes, mandas al paciente a bajar. La mayoría de estudios no han demostrado cuánto tiene que bajar un paciente. Se ha visto simplemente que si la curva de peso cae, la sintomatología mejora. No se sabe si tiene que llegar al peso ideal, si con solo bajar un par de kilitos, como decís vos. Lo que sí se ha visto y uno lo ve en la práctica y es lo que se ha demostrado en la mayoría de estudios clínicos es que el paciente que baja de peso, sea la cantidad que sea, o que hace un recambio de grasa por músculo, porque al final el músculo es beneficioso, va a mejorar los síntomas y se ve en la cantidad de analgésicos que tiene que tomar, se ve en la cantidad de tiempo que le dura el dolor y en la cantidad de días a la semana que le empieza a molestar la espalda. Entonces, nosotros sabiendo en qué estadio está el paciente, el beneficio es que podemos dirigirle el ejercicio de la mano con un fisioterapeuta, porque obviamente esa parte no la hacemos nosotros, y de eso podemos ya tener un tratamiento más específico y enfocarnos, ok, si el problema es, por ejemplo, en cervicales, porque a veces pensamos que el desgaste es solo abajo, bueno, pues entonces fortalecer la cintura escapular, fortalecer los músculos dorsales, trabajar los rangos de movimiento del cuello, para que eso el paciente a mediano y largo plazo es lo único que lo va a tener bien. Hay que entender que los medicamentos funcionan a corto plazo, la terapia te va a ayudar a mediano plazo, pero a largo plazo, las únicas dos cosas que han demostrado impacto a largo plazo, que a largo plazo se refiere a más de 6 meses, son la cirugía en caso de pacientes quirúrgicos y el ejercicio. Y ya es la única que controlamos. Casi hablamos del tema de la cirugía, pero antes de llegar a eso, doctor, ¿usted nos podría ayudar a diferenciar un dolor de desgaste contra un dolor muscular o un dolor que tenga que ver incluso con algún tipo de enfermedad también que no necesariamente sea solo en columna, sino por ejemplo hasta la fibromialgia? Porque hay muchos pacientes que dicen, yo reporto dolor en muchas de mis articulaciones y no sé cómo diferenciarlo. Claro. Este tipo de molestias, vamos a ver, todo el mundo va a tener en algún momento, se supone que el 92% de la población en algún momento le va a doler la espalda. Ya hables de espalda desde el cuello hasta la lumbar, porque la espalda es todo. Entonces todos vamos a tener en algún momento un dolor, que eso no implica que tengas un desgaste, ni implica menos que tengas una hernia o algo grande. Simplemente implica que hay una molestia. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Bueno, hay que entender, número uno, el dolor por desgaste es recurrente, ¿ok? No es lo mismo que te dé un dolor por una situación personal y que estés estresada, entonces te contracturas el cuello y te va a doler el cuello o lumbar, o que hiciste una fuerza, moviste esta mesa y lo hiciste mal agachándote con la espalda en vez de las piernas, entonces te dio una contractura y un espasmo muscular, pero ¿cuál es la forma de saberlo? Bueno, no te va a volver a pasar si corriges la forma en que haces esto. Y segundo, que sales rápido con terapia y tratamiento. El desgaste es cíclico, va y viene, va y viene. En cuanto a otras enfermedades, por ejemplo, la fibromialgia que mencionás, la fibromialgia duele en diferentes puntos. Esa es una de las cosas que uno entrevista al paciente. Siempre hay que preguntarle dónde le duele, señale. Y si el paciente te señala un punto muy específico, bueno, la fibromialgia no duele en un punto específico. La fibromialgia tiene una serie de puntos que nosotros revisamos para poder diferenciarla y poder orientar el diagnóstico, porque obviamente la fibromialgia tiene un diagnóstico es muy de descarte, ir descartando cosas, pero te orienta porque el paciente tiene dolores en la parte de arriba, en las partes escapulares, en las partes de abajo, en articulaciones, entonces ya con eso puedes orientar de que el asunto no va por ahí, a pesar de que no hay que descartar de que si tiene una señora, un diagnóstico, digo señora porque es más frecuente en mujeres, un diagnóstico de fibromialgia no quiere decir que no tenga nada en la espalda, porque a veces pasa eso, no, es la fibromialgia, y consultan, y nadie le da, como decimos, nadie le da pelota, ¿verdad? Porque todo ya está etiquetada con una fibromialgia, entonces
todo lo que le pasa a esa paciente es fibromialgia, y a veces hay fibromialgias con una hernia y el dolor no era la fibromialgia, todo lo demás sí, pero hay un dolor focalizado por una patología. Entonces eso es súper importante. Y hay otras cosas como por ejemplo enfermedades de los riñones, cosas que tenemos que diferenciar cuando revisamos al paciente para poder descartar que no sea otra cosa, o muy frecuente la cadera y el hombro, que hay que descartar que no sea eso. ¿Qué factores inciden? Ahora usted decía, pasa más en mujeres. ¿Qué factores inciden en esto? ¿Hay hasta un tema hormonal que está relacionado, por ejemplo, al peso o algo similar? Aquí tenemos que tener claro una cosa. Hay una incidencia mayor, levemente mayor en mujeres, sin embargo, no hay un factor genético como tal que diga que por qué un XX versus un XY tiene más frecuentemente dolores de espalda. Simplemente es por factores que se han visto como factores asociados al género como tal. En la sociedad, bueno, habitualmente si alguna de la pareja se va a quedar en la casa es la mujer. Entonces es la persona que es un poquito más sedentaria, es la persona que va a ser un poquito más, al tener más sedentarismo va a aumentar un poquito más grasa corporal, entonces es la que tiende a tener un poquito más, y además agrégale que tiene los oficios domésticos que no son remunerados y son de fuerza. Hablábamos de la cirugía. Hay pastillas, hay ejercicios que de hecho alístese porque ya casi le vamos a presentar una información de esos ejercicios que le pueden ayudar, pero también hay cirugía. Hablemos de la cirugía y en qué momento y para qué pacientes está indicado. Ok. Número 1, regla número 1, el desgaste no se opera. ¿Ok? El desgaste simplemente es una enfermedad degenerativa. Cuando ese desgaste ya progresa y comienza a prensarte un nervio, ahí es donde entra la cirugía, que no necesariamente es la primera opción. Existen formas de manejarlo que son mínimamente invasivas y otras que ya son más invasivas, y ya agotaste todas las no invasivas, que son las terapias y tratamientos, que hay un montón. Pero si tienes que hacer algo invasivo, por ejemplo, el dolor axial, que es dolor puro de columna, ya sea en el cuello o en las lumbares, funciona muy bien las infiltraciones o bloqueos. Eso tiene una tasa de alivio de más de 90%, dependiendo de lo que tenga el paciente, por supuesto. Si califica para tal, tiene una posibilidad de aliviarse por arriba del 90%, y es muy efectivo con una punzadita. Entonces, muy poco el riesgo. La cirugía se deja para pacientes de que ya han pasado por este proceso, han pasado ya por terapias, tratamientos, tal vez se ha hecho un bloqueo que cuando esté indicado se puede hacer, y si el paciente ya ha agotado todo esto, pues bueno, puede operarse dependiendo del desgaste que tenga. Las hernias de disco, por ejemplo, responden muy bien al tratamiento quirúrgico, que ahora es microcirugía. Ya no se hace la cirugía abierta que se le abría la espalda, sino que son heridas microscópicas, que en lo que se hace es cirugía con microscopio y se reseca el disco, y eso le va a resolver al paciente la mayoría de dolores y tiene una evolución aceleradísima. Vos quitas la hernia y el paciente en un mes está haciendo una vida prácticamente normal, cosa que con terapia y tratamiento pues es un poquito más lento, porque hay que ir fortaleciendo, y el fortalecimiento es lento. Entonces la cirugía se deja para casos en que ya hay una compresión más severa, en cuando ya el espacio ya pegó una vértebra con otra, cuando tienes una luxación o cuando ya es algo un poquito más grave. Doctor, muchas gracias por ayudarnos con este tema, y por supuesto que también nosotros queríamos llevarle a usted soluciones. Por eso le vamos a presentar en la siguiente nota una información que le va a ayudar a encontrar esos ejercicios que justamente van a aliviar esos dolores de espalda. Esta posición, estirando los brazos y llevando el glúteo como si quisieran tocar los talones. Y 1, cambiamos, nos estiramos abajo, estiro los brazos y subo la cabeza arriba. 1, abajo, volvemos a la posición de antes y aguantamos unos segundos aquí. 1, repetimos, abajo. Y estiro los brazos, flexionando un poco la espalda, y aguantamos un ejercicio. Glúteo atrás, flexionamos las piernas y el brazo pasa por dentro y el otro queda estirado. Aguantamos aquí y hacemos lo mismo en el otro lado. Coloco el brazo y estiro. 1. Nos colocamos boca arriba. Apoyamos la espalda, estiramos una pierna y la otra flexionada. Aguanta que nos... Y 1. Cambiamos. Cojo la rodilla, estiro las rodillas al pecho, las dos. Venga, flexionamos y las juntamos aquí. Llevamos las rodillas hacia un lado y los brazos estirados en cruz, y al pecho
Respira. Otro lado, estiramos los brazos y aguantamos. Y 1. Cambiamos, cogemos la rodilla de arriba y la cruzamos por delante, aguantando unos segundos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y que os haya ayudado a relajar la zona lumbar. Os espero en Facebook, Twitter, Instagram, en todos mis canales y como no en la web de Gym. 10:22 de la mañana. Qué gusto que usted sigue con nosotros aquí en Los Doctores. Le damos la bienvenida oficialmente a nuestro consultorio. Aliste su llamada telefónica y también aliste ya su consulta, como lo hizo doña Ana, quien es doctor con la que vamos a empezar. Justamente ella nos envía una fotografía y le pregunta a usted, dice que ella tiene 45 años y que esta es su columna. Dice que a ella le dijeron que tiene escoliosis, pero pasa con un dolor todos los días. ¿Qué se le puede recomendar? Ok, bueno, ahí lo que se ve es que, ya que está en pantalla, aprovechemos de que vean que la columna no está en un eje central, ¿verdad? No viene así alineada, sino que está dobladita, está un poquito rotada hacia la derecha. Eso se llama escoliosis. Ella tiene una escoliosis muy leve, entonces, a la edad de ella, una persona con una columna como esta, es mandatorio que refuerce la parte muscular, porque eso es lo que le va a ayudar a detener. Si una persona, por ejemplo, se descuida y se empieza a engordar y pierde músculo, esa columna va a empezar a doblarse cada vez más y va a empezar a tener más problemas conforme pasa el tiempo. Ahorita probablemente no duela tanto porque es mínimo lo que tiene escoliosis, ahí no pasará de 10 grados. Pero si se descuida y comienza a progresar, es cuando ya empiezan a tener dolores muy recurrentes y entonces el dolor va a ser muy frecuente en interescapular y en lumbar. Entonces son pacientes que tienen que tener un control estricto, idealmente tener un control anual para estar con radiografías y poder medir que la angulación no vaya variando, porque hay que ver año a año que no suba en grados para intervenirla antes de que sea algo grande. Y usted mencionaba, doctor, el tema de evidentemente el peso, pero también de la parte muscular. El músculo que uno trabaja en esa zona es vital para evitar que esto vaya progresando. Sí, ese músculo que va, vemos ahí la imagen, ¿verdad? Donde está dobladita, ahí tiene dos músculos pegados a la columna que se llaman psoas, y luego atrás tenemos toda la parte del el aparato lumbar. Entonces, esos músculos son los que van a darle estabilidad. Imagínate como que tienes un Lego que se te está torciendo. Entonces, los músculos son como que con tu mano vos los logres sostener y los acomodes. Entonces, entre mejor sistema muscular tengas, más le vas a dar soporte a esa columna y así evitar de que eso siga progresando para un lado o para el otro, sino que se mantenga y ese músculo es el soporte. Entonces, es lo que lo va a detener la progresión. Uno lo trabaja con un fisioterapeuta, ¿con quién se trabaja para decirle, necesito que me acomode los músculos? psoas se llaman. Sí, el psoas y toda la parte del músculo cuadrado lumbar, pero esto es importante que hay que entender. Si el paciente tiene síntomas, idealmente empezar ese proceso con un fisioterapeuta. Entonces el fisio es el que va a darle como una inducción en los ejercicios y después se hace una transición con un entrenador o la persona si los quiere hacer solo, pero siempre es recomendable que empecemos con un fisio para que te oriente a los ejercicios que no sean dañinos y que aprendas a hacerlos bien. Excelente, doctor. Le damos la bienvenida a doña Nancy Hernández. Ella nos está llamando desde Cariari de Guapiles. Bienvenida. ¿Cómo está, doña Nancy? Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy bien, ¿usted? Gracias a Dios, muy bien. Aquí listos para su consulta. Sí, es para preguntarle al doctor. Doctor, verás que ya hace unos días me dio un dolor en la columna. Yo padezco ya de distrofia muscular, pero ese dolor yo no lo había sentido nunca, muy fuerte. Si me sentaba, no podía estar sentada, me paraba y ya se me aliviaba un poquito, pero igual siempre con ese dolor. Fui y me hice unas placas y me dijo el doctor que tenía desgaste, como unos piquitos ahí en la columna. Y que tenía la columna totalmente parada, digamos. Uno tiene una curva natural y yo no la tengo. Pero vieras, son unos dolores muy fuertes. Igual, él me dio medicamentos, pero igual ya cuando me pasa el efecto me vuelve a dar otra vez. Y se me viene así para el frente, para el estómago. ¿Será que pueda haber una forma de que se me alivie? Perfecto, doña Nancy. Gracias por la consulta. Doña Nancy representa el 90% de la consulta, ¿verdad? De columna. Es el clásico ejemplo que te dice, tengo un dolor que es transicional. Transicional es que cuando me siento y me levanto es cuando duele, cuando estoy acostado y me enderezo.
Y lo que ella describe que se llama pérdida de la lordosis o rectificación es que la curvatura normalmente, todos tenemos una curvatura en el cuello y otra más abajo. Entonces, esa lordosis si se pierde, lo que traduce es de que hay un espasmo muscular. Cuando tienes un problema en la columna, el músculo comienza a contracturarse. Cuando ya eso se empieza a hacer crónico, como ella que ya ha venido recurrente, el músculo ya tiene un estado basal de contractura. Entonces son pacientes un poquito más complejos, porque si ya perdiste lordosis, que es la pérdida de la curvatura, que se le puso la espalda recta y no con la curva natural, entonces tienes que entender de que al ponerse recta compensas con la pelvis, entonces te vas a contracturar glúteos, te vas a contracturar más y eso es como un ciclo. Empieza a ser cíclico, empieza a ser como un círculo vicioso donde esto se va complicando un poco más. La forma, el video que pusieron ahora es una excelente alternativa para ella, para que trabaje un poquito la movilidad. Esto tienen que entender que es poco a poco, no existe una cura en un mes. Esto es de estar haciendo constante, como todo ejercicio, es la constancia lo que va a hacer la diferencia, que todos los días haga un poquito caminata y que cuando ya entre en calor, siempre entrando en calor, es que se recomienda hacer los ejercicios del video para que comience a trabajar la movilidad. Y si el dolor pues no resuelve con haciendo solo ejercicios, pues bueno, ya estaría indicado consultar, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a doña Nancy, saludos hasta Guapiles. Vamos a ver ahora, doctor, una fotografía que nos envía doña Jessie. Dice, hola, excelente tema, tengo 2 cirugías en mi columna con 6 tornillos, L3, L4 y L5. Mi cirugía fue para mejorar, pero nunca me he sentido mejor. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer para hidratar mi disco? Dice ella, dice que ella vive fuera de Costa Rica y que lamentablemente donde ella vive los doctores no le quieren ayudar y justamente ella lo que está pidiendo es ver si se le puede recomendar algo para hacer inclusive en su casa. Ok, bueno, ella tiene 4, no 6 y tiene solo L4, L5, ahí se ve en la radiografía. Si le pusieron pines o tornillos es que probablemente tenía un desgaste severo o una luxación, que es la listesis, que es que la vértebra en vez de venir una sobre la otra, se hace para adelante una. Entonces la forma de estabilizarlos con esos pines que vemos en pantalla y eso ya estabiliza la columna y la fusiona. La valoración de por qué un paciente no mejora hay que tener claro que eso se llama columna fallida. Una persona que se opera de la columna y no queda bien en la primera cirugía después de un año de tratamiento. Entonces, una persona que tiene una columna fallida está indicado volverla a estudiar, valorar con radiografías dinámicas porque ya tiene una fusión, entonces la radiografía que es en movimiento para ver si eso está verdaderamente fusionado, porque a veces es que no sale bien pero porque nunca pegó. Esos pines son mientras tanto tu cuerpo sana. Ya después, digamos, teóricamente tú puedes retirarlos. El que sana es el cuerpo, los pines solo le dan un soporte mientras tanto su cuerpo hace el callo óseo y pega. Entonces a veces no se forma ese callo y es que está flojo, entonces simplemente maneja el mismo dolor pero porque el paciente nunca fusionó. Entonces esas son una de las cosas que se pueden valorar. Y en cuanto a rehidratar el disco, hay muchísimos estudios que se habla de células madre, plasma rico en plaquetas, tratamientos con un montón de alternativas que existen, que se están en estudio. Hay literatura que apoya, sin embargo, la mayoría de estudios en los protocolos de la Sociedad Norteamericana de Columna y de la Sociedad Europea no están estandarizados para utilización en columna. Se utiliza, por ejemplo, mucho en articulación, se utiliza para músculo, pero lo que es columna no se ha visto un beneficio que logres rehidratar, solo se ha visto en modelos animales. Entonces, no hay nada todavía que la ciencia diga que usted va a regenerar un disco con células madre, con plasma, porque no existe en este momento ninguna evidencia. De hecho, se estuvo haciendo hace más de 10 años y se ha caído en desuso debido a eso. ¿Cómo se le podría ayudar entonces a ella, doctor? Bueno, el nivel ya fusionado ya no va a rehidratar el disco porque ya no se mueve. Esta parte se maneja principalmente alternativas de infiltraciones que se pueden hacer pero con otro tipo de medicamentos, no con células madre ni con ninguna alternativa que sea regenerativa, sino que simplemente son paliativas. Pero el disco como tal no se va a regenerar. Siempre se recomienda una buena hidratación del paciente porque eso va a hidratar todos los sistemas del cuerpo, pero no hay una terapia como tal para regenerar el disco. Por eso es la prevención el mejor aliado. Bueno, ojalá haya sido de utilidad para doña Jessie. Vamos ahora, compañeros, con la fotografía de doña Luisa. Me indican si la tenemos lista porque doña Luisa dice que ella tiene mucho dolor en la columna vertebral cuando hace su oficio o incluso cuando está lavando, dice que le duele muchísimo. Le hicieron unas placas, pero dice ella que en las placas no tiene nada. Ok, ahí está la radiografía. Bueno, la radiografía se ve, vea la diferencia con la otra paciente. Esta sí se ve completamente alineada. La radiografía, recuerde que es un tratamiento meramente, es un diagnóstico meramente óseo, solo vemos hueso. Bueno, y ahí obviamente es una radiografía un poco más alta, entonces podemos ver un poco de parénquima pulmonar y eso, pero esencialmente lo que estamos viendo en columna es esos circulitos que se ven en los lados y esos piquitos
son los de los lados son los pedículos y la parte del centro son las apófisis que uno se toca cuando palpa la espalda. Eso es lo único que uno puede ver en una radiografía y que esté alineado. ¿Okay? Una persona que tenga un dolor que salga radiografías normales y no mejor, está indicado estudiar con una resonancia magnética para poder indagar un poco más y determinar si es algo meramente muscular, porque a veces se le dice, no, que es un problema muscular, que es estrés, que es desgaste, pero haces una resonancia y tienes un disco roto, entonces de ahí está la causa. Que eso no necesariamente se puede resolver con cirugía, sino que se puede infiltrar y el paciente tiene muy buena evolución. Entonces, son alternativas diagnósticas que podemos utilizar en pacientes como ella para poder ver si hay algo más adentro. Hay que ir más profundo con la resonancia. Sí, ya tiene más de un mes, hay que estudiar con resonancia, claro. Bueno, nos vamos a ir ahora hasta Puerto Jiménez y le damos la bienvenida a doña Evelyn. Adelante con su consulta, ¿cómo está? Buenos días, doctor. Buenos días. Adelante. Mi consulta es, quería decirle al doctor, yo en mis piernas tengo genovalgo, ¿verdad? Pero de eso mismo me afecta mucho la columna la tengo. Doña Eve, si usted puede bajarle el volumen a su televisor y escuchar únicamente por el teléfono para que no se confunda. Sí. Adelante. Digamos, en mis piernas yo tengo genovalgo, ¿verdad? Se me hacen las rodillas hacia adentro. Me han estado haciendo cirugías en las rodillas y ahorita estoy que me tienen que hacer un reemplazo de rodilla, la rodilla derecha, pero el dolor de la columna es inmenso. A mí el dolor de la rodilla es inmenso y entonces eso es, digo yo, que tiene que ser seguro el mismo de las piernas, el desequilibrio de la columna, y me hacen placas y eso y me dicen que tengo desgastes también. Porque cada 8 días tengo que estar yendo a la clínica para que me estén inyectando por los dolores, porque son intensos. Los medicamentos que me dan no me funcionan. Entonces yo quería ver porque me dicen que ejercicio no puedo caminar ni nada de eso por mis rodillas. Y ahí no sé qué hacer, sinceramente hay días que sinceramente yo no sé qué hacer, sinceramente, del dolor. Bueno, doña Evelyn, gracias. ¿Me podría dar alguna recomendación o algo a ver qué se puede hacer con esto? ¿Qué edad tiene usted, doña Evelyn? 56 años. Ok. Gracias, doña Evelyn. Gracias. Bueno, qué bonito Puerto Jiménez. Hermoso. Sí. Ella es un ejemplo de ya lo que es un paciente más complejo porque tiene una patología asociada. Recordemos que la columna está articulada, no estamos flotando, ¿verdad? Tenemos una pelvis con cadera, viene la parte de las piernas, entonces, por ejemplo, simplemente un desbalance donde haya un pie más largo que otro, por ejemplo, te puedes compensar la espalda. Claro. Entonces, ella tiene un problema en la rodilla que probablemente la hace caminar de manera antiálgica, o sea, se va a inclinar siempre tratando de no apoyar directamente sobre esa rodilla mala. Eso genera un proceso de aceleración en su desgaste de columna, porque entonces al tener más presión sobre un lado te va a acelerar esos piquillos que ella dice, esos desgastes, y eso va a generarle más dolor. En el caso de ella, número 1, habría que ver varios factores. Número 1, siempre hay que ver el tema del peso, cómo está el tema de muscular, para poder compensar un poquito esa parte. Ella no puede caminar, entonces es un tema importante a tomar en cuenta porque ella no puede hacer tanto ejercicio como otro paciente, pero existen alternativas. Por ejemplo, un paciente como ella es ideal que haga natación, porque va a ser un ejercicio muy efectivo con una resistencia 10 veces mayor que en el aire y un impacto de gravedad 7 veces menor que en el aire también. Entonces va a ser un ejercicio mucho más efectivo, pero con poco impacto, tanto la rodilla como la columna, que es una de las alternativas que a ella se le pueden ofrecer. Y como otra alternativa, pues bueno, obviamente primero resolver la rodilla, porque es lo que ha empezado a descompensar todo. Ella está teniendo crisis cada semana, entonces aquí es donde creo que tiene que tener un acercamiento con el ortopedista para poder resolver eso de la rodilla, y si lo de la espalda, a pesar de que resolviendo la rodilla no mejore, pues bueno, ya tocará consultar en ese aspecto. Bueno, importantísimo. A nadar, aprovechando, me imagino, claro, también las bellezas que tiene en Puerto Jiménez. Perfectamente, ahí tiene muchísimas opciones hasta en el mar, ¿verdad? Tiene muchísimas alternativas para
utilizar el agua como aliado. ¿Y el dolor mejora inmediatamente o cuánto tiempo después de que ella empiece a nadar tal vez empieza a sentir un poquito de diferencia? La natación tiene un efecto inmediato y un efecto tardío. Lo que buscamos es el efecto a largo plazo, tardío. En el momento, pues por supuesto, te metes y la columna tiene menos fuerza de gravedad, menos presión, entonces vas a flotar y eso descompresiona. Entonces es una descompresión natural. Entonces tiene un efecto inmediato, pero el hacer ejercicio, empezar a activar la parte muscular, eso va a tener un efecto primero de liberación de dopamina, que eso la va a hacer sentir menos dolor, porque el ejercicio libera dopamina y estimula el sistema nervioso para que te sientas más feliz, con menos molestia, y eso implica menos escalas de dolor, está demostrado para cualquier dolencia. Y además, a largo plazo, eso ya comienza a hacerse como un tratamiento. La persona que todos los días va y nada un ratito, eso se ha visto que ha tenido un impacto positivo y ayuda muchísimo en todos los problemas articulares y de columna. Bueno, a generar el hábito. Entonces, le damos la bienvenida ahora a doña María, quien nos llama desde Heredia. ¿Cómo está, doña María? Hola, muy bien. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Buenas. Contentos de escucharlo. Bueno, feliz año para los dos. Igualmente. Gracias, Cuéntenos cuál es su consulta para el doctor. Bueno, el dolor de cintura. En primer lugar, bueno, le voy a contar, doctor. Yo tengo 70 años. Soy diabética y siento un hormigueo desde el dedo gordo del pie hasta las rodillas, en las dos piernas. Después, a mí me gusta hacer ejercicio. Yo voy a un grupo de adultos mayores, nadamos, hacemos aquaeróbicos 2 veces por semana. Me gusta muchísimo nadar, pero el dolor de cintura no lo soporto. Es más, ahora fui a la farmacia que me inyectaran porque no soporto el dolor de cintura. Y no sé qué será. Me dijeron que era una neuropatía lo que yo tengo en las piernas, pero la verdad no hay manera. Me mandaron unas radiografías en el EVAIS, pero me las hacen hasta en abril. Sí, entonces no sé qué hacer, la verdad. El dolor de la cintura no se me quita. Ahora, la muchacha que me inyectó me dice, va a estar aliviada por bastante tiempo. Le digo, bueno, ojalá, porque ya no puedo ni hacer oficio en la casa del dolor en la cintura. Un día de esos andaba en el supermercado y le decía a mi nieto, mi amor, alcánceme eso, mi amor, alcánceme lo otro, porque no me podía gastar. Eso era mi consulta. Que tengan un lindo día. Igualmente, doña María, le agradecemos muchísimo. De verdad que sí. Aquí está el doctor para ayudarle. Bueno, doña María, otro caso muy frecuente. Adormecimiento, que le llamamos en calcetín, que es de la rodilla para abajo, y dolor de espalda. Entonces hay que entender que ella, siendo diabética con 70 años, muy factible que efectivamente lo que tenga es una neuropatía. Para la neuropatía no hay cura, sin embargo hay tratamientos que ayudan a controlar los síntomas, porque esos ardores, especialmente en la noche, sienten como esa brasa en los pies. Hay tratamientos para ayudarle que se llaman neuromoduladores y le pueden ayudar mucho. Entonces, en esa parte le recomiendo consultar para que se le instaure un tratamiento. Primero tiene que diagnosticarse en qué estadio está. Entonces se hace un examen que se llama electromiografía y velocidad de conducción de las piernas para ver qué tan grave está la neuropatía y qué tan avanzado, y diagnosticarla como tal, y de acuerdo a eso instaurar un tratamiento para poder controlar los síntomas. Pero la neuropatía no tiene nada que ver con la columna. Entonces la parte del dolor de espalda es muy diferente. Yo en este caso a ella sí le recomiendo mucho, siendo una paciente diabética, hipertensa, con una neuropatía, le duplico y vuelvo a recetarle el agua. Eso le va a ayudar muchísimo, es un ejercicio que le va a ayudar mucho. Además el efecto de presión que le hace el agua en las piernas le va a ayudar con la neuropatía y la va a poner un poquito más activa. Ella ya es una paciente que hace actividad, por dicha, porque a veces cuesta un poquito, ¿verdad? Especialmente en pacientes de 70 años que quieran hacer ejercicio, pero ella ya está acostumbrada, entonces entrar en un rol de esos es muy fácil. Y si los problemas persisten, a pesar de que ya lleva muchas semanas haciendo ejercicios de agua y movilidad de columna como los que vimos ahora, pues bueno, en esos casos ya consultar para ver si hay algo más asociado a la neuropatía. Doctor, ¿con qué especialista debería tratarse ella? Porque a veces, ¿verdad? Hay como tantas ramas que uno no sabe a dónde ir. En este caso, ¿a quién acudiría ella? Una neuropatía, si la persona vive muy alejada, la puede ver un médico general, porque es una patología de enfermedad de medicina general. El especialista como tal la puede ver un fisiatra o un neurólogo. A veces nosotros nos consultan mucho también, pero porque también no diferencian mucho en qué es un neurocirujano y un neurólogo, entonces también vemos mucho por ser de la parte nerviosa, pero los especialistas como tal puede ser un internista, un fisiatra o un neurólogo. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por ayudarle también a doña María. Son las 10:41 de la mañana. Vamos a irnos ahora con nuestro compañero Pablo Campos para que nos cuente qué están preparando en Calle 7 Informativo a partir de las 11 de la mañana. Pablo, qué gusto saludarte. Igualmente, Jenny, buenos días para usted y buenos días para todos en casa. Un adelanto de algo que veremos
a partir de las 11 de la mañana en calle 7, informativo. El uso de audífonos inalámbricos está generando controversia hasta en los artistas de Hollywood, que dejaron de lado los audífonos inalámbricos y están utilizando los de cable, porque están relacionados a una serie de situaciones contra la salud que nosotros les vamos a mostrar para decirles si es mito o verdad, si el uso de audífonos inalámbricos pueden impactar su salud. Además, les vamos a mostrar detalles relacionados al alto consumo de ropa y zapatos en Costa Rica, que aumentó un 30% en los últimos 5 años y que lastimosamente está impactando el ambiente y el planeta también de forma negativa. Así que les vamos a mostrar detalles para que usted tome conciencia sobre el alto consumo de ropa, principalmente por plataformas digitales, que es lo más común y popular en este momento. Además, 2 costarricenses que viven en Europa crearon un videojuego que es viral y que lo que busca es hacer popular la cultura costarricense fuera de nuestras fronteras. Un videojuego que ahí lo estamos viendo en pantalla y que se puede descargar en diferentes plataformas. ¿En qué se inspiraron y de qué se trata este videojuego? Vamos a conocer la historia de la mano de estos 2 creadores costarricenses que están en nuestro país, pero que viven fuera de nuestras fronteras. Con estas y otras informaciones, a partir de las 11 de la mañana, ahora regreso con Jenny, que tiene más de los doctores. Pero nosotros aquí queriendo conocer más de ese videojuego, Pablo. Gracias. Ahí se lo vamos a presentar. Definitivamente. Vamos ahora a continuar con este consultorio y de una vez a observar, doctor, la fotografía que nos está enviando en este momento doña Carla, porque hace alusión justamente a un tema que usted trató hace unos minutos y es el de las fajas. Ella nos envía esto y dice que si usar fajas tipo vestido de baño que esconden los rollitos beneficia a la columna y qué tan ajustado se puede utilizar. Ok, bueno, aquí hay que entender que estas fajas tienen un factor meramente estético. Sin embargo, al utilizar, entre más presión se ponga, menos va a trabajar el músculo. Entonces, esas fajas que te van, y más las que son tan altas, porque las que son tan altas ya te van a incluir la zona dorsal. Entonces, incluso hay unas, las que usamos nosotros, pueden agarrar hasta arriba y cruzarse sobre los hombros, entonces te va a dar una estabilidad, pero eso se usa, por ejemplo, en pacientes que ya tienen una escoliosis muy avanzada o una fractura. Pero este tipo de fajas no se recomiendan por el hecho de que vas a perder la parte muscular. Entonces, a menos de que sea un uso muy esporádico, que te quieras poner un vestido y que dar un poco más de silueta, está bien, pero el uso rutinario no es para nada beneficioso para el tema de columna porque eso va a inestabilizar a largo plazo la parte de lumbar. Ok, vamos ahora con doña Marta Rojas. Ella nos llama desde Palmares. ¿Cómo está, doña Marta? Qué gusto saludarla. Doña Marta. Sí, buenos días. ¿Cómo le va? Buenas. Bien, usted. Bien, gracias a Dios. Aquí listos para recibir su consulta. Bueno, ya. Sí, adelante. Sí. Sí, vea, es una pregunta del doctor. Yo tengo 73 años y me duele mucho. ¿Aló? Sí, señora, aquí Sí, estamos escuchándole. Trate tal vez, doña Marta, de escucharnos por el teléfono y no por su televisor. Ajá. Adelante. Bueno, tengo 73 años y el dolor en la espalda, me han hecho placas, dicen que tengo desgaste, me hicieron una resonancia magnética, lo que salgo también es con desgaste, pero me arden demasiado las piernas, las rodillas, es un ardor quemante, me dicen que es una neuropatía, otros me dicen que es la fibromialgia, y yo ya no sé qué hacer, es un ardor, lo que me molesta mucho es el ardor en la pierna izquierda, en la pierna derecha y en la mano derecha, pero me duelen las manos, dormidas todo el día. Pero yo quisiera, no sé, que el doctor me diga, yo ando con una faja, pero la faja no me ayuda en nada, cuando me la quito me duele más. Entonces es desesperante porque el dolor y el ardor es día y noche. Y me dicen que es neuropatía, pero yo no padezco de azúcar, neuropatía periférica, pero yo no entiendo eso. Estoy en la clínica del dolor, pero lo que me mandan es la gabapentina y no me hace nada. Estoy tomándome 3 gabapentina y no me hacen nada. Entonces yo quiero saber y que el doctor me explique o me dé alguna solución porque ya no hay qué hacer. Es algo increíblemente doloroso.
Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Amén, doña Marta, igual a usted, y aquí estamos, de verdad. Si en algo podemos por lo menos ayudarle, para eso está aquí el doctor, para acompañarle en este proceso. Claro, doña Marta, bueno, básicamente hay que entender que un ardor en la pierna puede ser neuropatía, pero también puede ser algo en columna. Ella dice que no es diabética, que por eso no tiene una neuropatía. El 50% de las neuropatías no tienen un origen claro, y el otro 50% puede ser por diabetes, por quimio, por traumas, pero ahí la mitad no se sabe, son de origen que se llama idiopático, no se sabe de dónde vienen, pero lo puede tener. Entonces, número uno, se hace el examen que le dije, que se llama electromiografía y velocidad de conducción, que es para poder determinar qué tipo de afección neurológica tiene la pierna. Y en cuanto al manejo sintomático, pues bueno, ya esa es la parte que se maneja, se usa gabapentina, pero existen un montón de alternativas más, se pueden usar otros tratamientos que son neuromoduladores, antidepresivos, antiepilépticos, que también nos ayudan con la sintomatología y puede ayudarle mucho con el manejo de las molestias. Doctor, muchísimas gracias por ayudarnos a entender el tema, a profundizar también con las consultas que han hecho nuestros televidentes. Para nosotros siempre es un honor, de verdad, recibirlo aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, un bonito tema. Sí, hacemos una pausa y quédese con nosotros porque continuamos con más de los doctores y un tema que también a usted le va a interesar bastante. Ya venimos. El año 2025 fue el tercero más cálido jamás registrado en el mundo. Eso muestran los datos publicados el miércoles por el Observatorio Europeo Copernicus y el Instituto Estadounidense Berkeley Earth. Según los científicos, en los últimos 3 años el termómetro global se mantuvo en niveles nunca antes vistos y por primera vez la temperatura media en ese periodo superó el nivel preindustrial en más de 1,5 grados Celsius. El calor o las olas de calor son uno de los mayores asesinos silenciosos de nuestra sociedad y lo vemos con bastante frecuencia, y eventos de este tipo pueden volverse más extremos y por lo tanto generar un impacto directo en poblaciones particularmente vulnerables. Desde el año pasado, la ONU, numerosos climatólogos y responsables de políticas públicas han reconocido públicamente que el planeta se encamina hacia un calentamiento sostenido de 1,5 grados Celsius, el límite simbólico establecido por el Acuerdo de París, de lucha contra el cambio climático hace una década. Con 3 años consecutivos en ese nivel, Copernicus considera probable que la superación permanente de ese límite se confirme antes de que termine la década, es decir, más de 10 años antes de lo previsto. Los científicos del clima de Berkeley Earth también prevén que 2026 probablemente será similar a 2025, por lo que el escenario más probable es que se convierta en el 4º año más caluroso desde 1850. Con 51 minutos, continuamos con más aquí en Los Doctores y le queremos contar que un consumo frecuente de alimentos con conservantes podría estar relacionado con un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer y también diabetes tipo 2. Esto de acuerdo con recientes investigaciones que se realizaron en Francia. Resulta que los hallazgos forman parte del proyecto que se llama Nutrinet Santé, que es un amplio seguimiento iniciado en 2009 que analiza la relación entre la alimentación, también los hábitos de vida y la salud. En este estudio participan cerca de 170,000 personas que reportan de forma periódica lo que comen. Esto incluye marcas, productos específicos y esta es una información que luego se cruza con los registros médicos oficiales. El equipo científico examinó, escuchen, 58 conservantes distintos y se concentró en 17 de ellos. Eran consumidos además estos conservantes por al menos el 10% de los participantes y los resultados mostraron que 11 aditivos no presentaron relación con el desarrollo de cáncer. Sin embargo, hay 6 y en esos 6 nos vamos a concentrar que sí mostraron una asociación con un mayor riesgo de padecer algunos tipos de cáncer. Por eso vamos de una vez a analizar este tema con la doctora Mauren Vindas. Ella es experta en metabolismo también, por eso queríamos conversar con ella. Ella es nutricionista, además experta en metabolismo, para que nos ayude a entender cómo podemos cuidarnos, doctora, y cuáles son estos conservantes a los que hay que prestarle bastante atención. Bienvenida a Los Doctores, un gusto saludarla. Hola Jenny, mucho gusto estar por esta vía aquí compartiendo con ustedes un tema tan interesante que sobre todo los costarricenses, donde tenemos tantísimo cáncer, nos interesa. Hablemos entonces, doctora, de cuáles son, porque hablábamos de que hay unos que no están asociados, otros que ya se están determinando que sí están asociados. ¿En qué tipo de alimentos están y cómo podríamos evitar ese consumo?
Vean qué serio. Como ya dijiste, ¿verdad? Este es un estudio observacional que se hizo en el Sistema Nacional de Salud de Francia, donde se estuvieron observando 170,000 participantes y se incluyeron 17 sustancias que se usan para preservar el color, el sabor, la forma, para que no se formen hongos en los alimentos. Y entre ellos se encontraron que 6 ya autorizados por la FDA de estos conservantes producen cáncer, tienen relación sobre todo con el cáncer de próstata, cáncer de mama, y en porcentajes sumamente altos, porque por ejemplo, entre estos 6 preservantes o conservantes que se encontraron relacionados al cáncer está una sal que se llama nitrito de sodio, ¿verdad? Y esta sal se le pone a las carnes procesadas. Con esto quiero decir a la tocineta, al jamón, a los chorizos, este tipo de carnes que la gente utiliza con mucha frecuencia e incluso cometen el error de cambiar el pollito, el huevo, que son proteínas totalmente naturales o comida real, por este tipo de carnes procesadas. Estaba lleno de nitrito de sodio y se vio que los pacientes que utilizaban esto tenían 32%, 32 veces más posibilidad de desarrollar cáncer de próstata que los pacientes que no lo usaron. En el nitrato de potasio, que es otro tipo de sal, se desarrollaba 22% más cáncer de mama y 13% más del resto de cáncer que nosotros vemos generalmente. Los sorbatos, que también son otro tipo de preservante que se usa sobre todo en vino y en salsas, nos aumentaba un 26% el cáncer de mama. Estamos hablando que de cada 10 personas, 3 podían estar desarrollando cáncer por el uso de este tipo de preservantes. Doctora, esto evidentemente nos enciende una alerta a todos, ¿verdad? Igual que cuando sucedió con el famoso colorante, ¿verdad? Que incluso se pidió que se retirara. ¿Qué podemos decirle a la población que hoy sí está acostumbrada a consumir esos embutidos, que está acostumbrada a consumir esas salsas? Deberíamos aprender a leer etiquetas. ¿Qué deberíamos buscar en esas etiquetas para hacer un consumo seguro de alimentos? La recomendación más importante es la que venimos haciendo los médicos nutriólogos desde hace mucho tiempo, y es coma, consuma y prepare comida real. ¿A qué me refiero con esto? A la comida que preparaban las abuelas. Ustedes llegaban y la abuela le daba un caldito de frijol con arroz y un huevo, ¿verdad? Un picadillo de chayote con carne molida, un poquito de arroz con atún, vegetales envueltos en huevo. A eso nos referimos los médicos, comida de verdad. Cuando ya ustedes tienen que utilizar alimentos que deben ser conservados durante muchos meses en una bolsita, eso ya tiene mayor riesgo de tener los acetatos, el ácido acético, el sorbato, el nitrato de potasio, el nitrito de sodio. ¿Qué estamos hablando aquí? Yo puedo dejarles en mis redes sociales un resumen de estos 6 conservantes para que ustedes puedan aprender a revisar etiquetas. Pero, de hecho, me comprometo a hacerlo ahora en la tarde para que ustedes puedan encontrarlos. Mis redes son DRA Mauren Vindas. Pero ustedes pueden ahorrarse esa revisión evitando las carnes procesadas, los refrescos o bebidas gaseosas que tienen colorantes artificiales, obviamente el licor. Tema importantísimo es que la semana pasada se invirtió o se publicó la nueva guía nutricional de la pirámide que tenemos que seguir, ¿verdad? Y en esta nueva pirámide no se incluye el alcohol, ¿verdad? Se dice que el mejor licor que hay es aquel que no se consume. En la pirámide anterior se permitía una copita, una onza de vino al día. En esta nueva pirámide se excluyó el alcohol porque los vinos y las cervezas tienen estos metabisulfitos, que son uno de los de los preservantes que están anotando en este estudio observacional como cancerígeno. Doctora, ya para cerrar, nos interesa muchísimo también entender la frecuencia, porque evidentemente también esto pasa por un tema de hábitos, ir reduciendo esos hábitos, pero ¿deberíamos dejarlo de una vez o el consumo una vez al mes? Tal vez no es que de una vez ya yo vaya a tener cáncer
por haberlo hecho una vez al mes. Creo que un poco también para bajar, ¿verdad?, la ansiedad que podría darnos a la hora de comer ahora. Cualquier cosa está relacionada con el cáncer. Jenny, sí, yo pienso que una vez al año no hace daño, dice muy bien el dicho, pero si yo te digo que al seguir comprando dentro de nuestra canasta básica, salchichón, digamos, ¿verdad? O jamones, en lugar de hacernos un huevito, porque no quisiera el comentario de que, ay, es que es mucho más barato que, claro, está la opción del huevo, ¿verdad? El huevo es una proteína muy buena y muy barata, y que si nosotros lo seguimos incluyendo en esa canasta, vamos a tener 3.2 veces más riesgo de hacer un cáncer de próstata, un cáncer de mama, y hasta un 14% más de riesgo de hacer otro tipo de cáncer, pues yo creo que ahí está la respuesta. Entonces, la idea es incluir alimentos reales, carnes, pollo, pescado, huevos, verduras, vegetales, y tratar de incluir el mínimo de alimentos procesados o carnes como el tocino o los jamones. Doctora Maureen Vindas, le agradecemos muchísimo por ayudarnos también a entender todos estos estudios. Evidentemente, muchas de estas investigaciones siguen actualmente activas. Vamos a estar siempre dándole seguimiento porque nos interesa muchísimo que entre todos nos cuidemos. Gracias. Un placer. Que esté muy bien. Bueno, también queremos contarles cosas importantes que han estado ocurriendo en la ciencia en el mundo. Por ejemplo, la recuperación tras una enfermedad cardíaca que no depende únicamente de tratamientos o de medicamentos o necesariamente de esos procedimientos clínicos. Resulta que una investigación publicada en la revista que se llama Canadian Journal of Cardiology señala que las relaciones estables, cercanas y de apoyo pueden mejorar de forma significativa la evolución de personas que viven con enfermedad cardiovascular. Según estos hallazgos, sentirse acompañados y respaldados también influye positivamente tanto en la salud física como en el bienestar emocional. Vea qué bonito que ya lo que veníamos nosotros practicando ya está respaldado por datos científicos. Este equipo investigador analizó distintos estudios sobre intervenciones realizadas en pareja y evaluó su impacto en factores de riesgo cardiovascular. Resultados clínicos, salud mental y calidad de la relación están justamente asociados. Los resultados fueron claros. El 77% de los estudios revisados mostraron mejoras en hábitos saludables, además de beneficios consistentes en la salud del corazón y el bienestar emocional. Y de esta manera cerramos este programa de los doctores. Esperamos que usted le haya sacado bastante provecho y, por supuesto, siempre nuestro lema aquí es que nos empoderemos sobre nuestra salud. Recuerde su cita médica todos los lunes, de lunes a viernes, a partir de las 10 en punto de la mañana. Quedan ahora con Calle 7 Informativo. Un gusto haberlos acompañado. Que estén muy bien. Chao.